Ya son las 10 de la mañana con 14 minutos, de vuelta acá en Enlace USACH, junto a ustedes por la 94.5, también estamos por la señal 50.2 de televisión digital y diario usach.cl, que es nuestra señal online. Vamos a ir con uno de los temas que ya estuvimos adelantando al principio del programa, lo que es esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el cual, en este contexto, es bien relevante ir analizando la manera en que el actual gobierno ha ido avanzando en la agenda de recuperación de sitios de memoria. En el caso de la región metropolitana tenemos varios hitos en torno a estas acciones de recuperación, sobre los cuales vamos a estar conversando de inmediato con quien ya está con nosotros acá en el estudio, el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de la región metropolitana, Andrés Hidalgo, a quien agradecemos que esté acá con nosotros. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenos días, gracias por estar acá y acompañarnos nuevamente, porque hay una historia además en esta radio contigo. ¿Qué tal? Sí, hola Rodrigo, un gusto estar aquí contigo otra vez, efectivamente. Yo he estado muchas veces acá en esta radio, en distintos programas, de hecho, así que me siento siempre muy cómodo entre amigos el poder venir a conversar con ustedes. Antes no tenía este cargo, ahora sí, y bueno, la idea es rendir cuenta, ¿no? Exacto. Públicamente de las gestiones que hemos hecho, así que para mí es realmente muy agradable poder compartir de nuevo con ustedes. Eso, igualmente para nosotros, Andrés. Hablemos un poco de estos procesos que se han ido desarrollando de recuperación, tal como decíamos, de sitios de memoria. Hay varios puntos importantes a tener en cuenta, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ex clínica Santa Lucía, los hornos de Lonquén, también lo que es este inmueble de Irán 3037, la ex Venda Sexy. Han sido instancias que se han estado desarrollando al alero de este gobierno y que es bien interesante hablar un poco en las particularidades de cada una de ellas. Lo que es la recuperación de Irán 377, lo que ha estado ocurriendo también con este traspaso de hornos de Lonquén. Danos un poquito ahí de datos respecto a estos hitos que son no menores a la hora de poder ir llevando adelante estas deudas que había a nivel estatal. Efectivamente, son cuestiones no menores. Que en estos 2 años que yo llevo en el cargo hemos ido abordando uno a uno. Y lo primero que hay que señalar, creo, son 2 cosas, brevemente. Uno, en materia de derechos humanos, los sitios de memoria son un componente. Sin embargo, la verdad es que la idea el concepto de los derechos humanos es mucho más amplio que solo los sitios de memoria que corresponden a aquellos lugares que fueron centros de secuestro y exterminio en la dictadura cívico-militar. Ahora, ese ejercicio de ampliar la base de los derechos humanos no se puede hacer sin un correcto ejercicio de memoria, que ponga las cosas en su sitio. Es decir, aquí hubo un golpe de Estado perpetrado por un sector político que es el responsable de aquel golpe de Estado, y eso no se puede olvidar para efectos de la construcción de un Chile cuyas bases son fundamentales, son la democracia y la defensa de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Es decir, si no hay democracia, no hay respeto a los derechos humanos, ya estamos hablando de otro país, por decirlo de alguna forma. Lo segundo, creo que es bien importante, es que si bien hemos avanzado, yo espero hacer una rendición aquí, de rendir cuentas de manera bien sintética respecto a esos sitios y a otros también, todavía hay deudas. Y esto es súper relevante porque muchas veces el Estado llega tarde. Y esa tardanza también tiene un correlato negativo, precisamente para ir relatando y contando la historia. Necesitamos que aquellas cuestiones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, los derechos sociales universales, etcétera. La reparación, el tema de la búsqueda que también ha estado, ¿no? Exacto, el reconocimiento, combatir el negacionismo, se ejecuten cuando corresponden. Y dejo esas 2 reflexiones para pasar al tema, porque donde Bienes Nacionales tiene una tutela, digamos, indelegable, tiene que ver con los recintos fiscales, que son sitios de memoria. Es decir, que pertenecen al fisco, que pertenecen a todos y todas los chilenos. Muchos de ellos además están declarados monumentos históricos, y que en este gobierno, en la región metropolitana, se han presentado avances significativos. Primero, una política que ha venido directamente mandatada, definida por el presidente, que fue la expropiación y recuperación de Irán 3037, conocida antiguamente como Venda Sexy, que fue un sitio donde ocurrieron atrocidades, atentados contra la humanidad, graves, fundamentalmente además contra mujeres, y que durante mucho tiempo estuvo en manos de un particular,
que el presidente decide hacer la expropiación y hoy día está bajo la tutela del Ministerio de Bienes Nacionales, pero que la organización civil correspondiente a sobrevivientes, familiares, amigos, es quien está administrándola. Sí. Y por lo tanto, un anhelo de 20 y tantos años, de 30 y tantos años, logra materializarse en el año 2024, a mediados del año 2024. Y creo que eso es un hecho que no se puede dejar pasar, digamos, hay que todo el tiempo destacarlo. Prontamente, además, eso se va a desarrollar como un sitio de memoria, por lo tanto se va a abrir, la gente va a poder asistir, van a existir visitas guiadas y va a haber una recuperación de memoria de lo que allí ocurrió. Pero también entregamos y recuperamos el Cerro Chena para la Corporación Memorial Chena. Estuvimos ahí en terreno en más de una oportunidad, junto con su dirigenta Mónica Monsalve, hasta que logramos conseguir que la organización correspondiente sea quien administra el sitio. Y luego viene el desarrollo del sitio de memoria. Es decir, este es un primer paso. Son distintas etapas, ¿no? Exacto, este es un primer paso muy importante, muy sentido, pero que a su vez abre un camino que también va a haber que recorrer. En Hornos de Lonquén, el primer sitio en donde se constató que la dictadura estaba realizando asesinatos sin juicio a civiles por pensar distinto, hasta hace unos meses atrás no había acceso. Aun cuando el sitio ya era fiscal, estaba dentro de un predio privado y el privado no permitía el acceso. Bueno, nosotros, como bienes nacionales, entramos en una mesa de diálogo, llegamos a un acuerdo que luego fue estampado en un tribunal, en que ahora esa organización tiene acceso libre 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Lo que para ellos era un inmenso anhelo, porque eso les permite no solamente desarrollar proyectos de inversión, sino que también visitas guiadas, poder mostrarle a los estudiantes lo que allí ocurrió. Ese sitio fue dinamitado, por lo tanto, no solamente el lugar como digamos, testigo del hecho histórico de que en ese momento las fuerzas terroristas del Estado metieron a estas personas en unos piques mineros de piedra caliza, sino también su posterior intento por hacerlo desaparecer, que fue una política también permanente de la dictadura y que a veces como que se nos olvida nombrarla. Entonces, a Londres 38 le cambiaron la numeración para que se perdiera. La ex clínica Santa Lucía quedó abandonada, la pintaron, le sacaron, o sea, hubo un intento. La misma casa de techo rojo del Cerro Chena la dinamitaron. Es decir, hubo un intento por que estos lugares donde se ejerció secuestro, tortura y exterminio, la dictadura intentó esconderlos. Y por tanto su recuperación ha sido evidentemente más lenta frente a una situación que no está del todo dicha. También hicimos un avance bien importante en la ex clínica Santa Lucía, donde tenía una de las oficinas nada más y nada menos que Manuel Contreras. Un lugar además muy siniestro, porque ahí llegaban los secuestrados en muy malas condiciones, se les cuidaba, se les curaban sus heridas y se sacaban de ahí para seguirlos torturando en otros centros. O sea, estamos hablando de una operación siniestra, perversa, psicopática por parte de estos agentes de la dictadura. Y me parece importante también señalar la recuperación de lo que fue la extenencia de Curacaví, un sitio de memoria que durante muchos años estuvo tomado, literalmente, y que nosotros recuperamos también el año pasado y se lo entregamos a la Corporación de Derechos Humanos Curacaví. Estuvimos en NIO 20, en NIO 20 hay una política también de financiamiento para recuperarlo, para mejorarlo. Estuvimos en Estadio Nacional, también estuvimos escuchando los requerimientos, estuvimos en la Villa Grimaldi. Es decir, todos estos sitios de memoria pertenecen al fisco. Y al pertenecer al fisco se encuentran bajo la tutela de la Seremi de Bienes Nacionales. Y estos avances que yo menciono también nos han permitido, por último, y cierro con esto, digamos, generar un vínculo que es muy importante entre las organizaciones de la sociedad civil, de sobrevivientes, amigos, familiares, y el Estado de Chile. Y el gobierno en este caso. Es decir, le ponemos la prioridad
y allí donde ponemos las palabras decimos vamos a hacer esas gestiones. Por último, el presidente anunció en la última cuenta pública la expropiación de parte de la ex colonia Dignidad. Sí. No es de la región metropolitana, pero me parece fundamental porque ahí hay una historia muy profunda, muy siniestra y que no ha sido contada del todo y no muy conocida. Exacto. Efectivamente. Andrés, a propósito de cada uno de estos casos de lo que me has estado hablando, esto da cuenta también de cómo se ha ido a su vez depurando la forma en que el Estado, el Ministerio ha ido desarrollando las distintas diligencias importantes para ir recuperando estos inmuebles, conversando con las personas que, por ejemplo, hablabas del tema de los hornos de Lonquén, el tema de los accesos. De alguna manera, dependiendo de cada uno de los casos, se ha ido depurando también las capacidades y la forma en que se ha ido avanzando en recuperar estos sitios, ¿no? Totalmente, porque cada sitio es un universo único. Exactamente. Te doy otro ejemplo, 3 y 4 Álamos. 3 y 4 Álamos fue un campo de concentración, específicamente un campo de concentración. Un lugar muy grande, para los que no lo conocen, está en la comuna de San Joaquín. Hoy día es un centro de internación provisoria del Sename, una buena parte, pero allí hubo algunas zonas que estuvieron controladas por Carabineros y otra que estuvo controlada por la DINA. Evidentemente el régimen de los secuestrados era distinto respecto de los que estaban digámoslo así, bajo el régimen de las Fuerzas Armadas regulares versus de los que estuvieron en la DINA, en los galpones de la DINA. Bueno, hoy día ya recuperamos una primera parte de ese gran centro que es 3 y 4 Álamos, y ahora a fin de año se va a recuperar una segunda parte de lo que es 3 y 4 Álamos, es decir, va a salir Sename y lo va a tomar la organización social de sobrevivientes, familiares y amigos, es decir, esto no es posible sin sociedad civil, para ir tomando estos lugares donde ocurrieron estos hechos e ir desarrollándolos como sitios de memoria. Mismo trabajo que estamos iniciando en Borgoño, que me preguntaba fuera del aire. Te quería consultar respecto a efectivamente lo que es ese cuartel, del que también se ha hablado bastante. Hay una agrupación de expresos políticos del cuartel Borgoño que ha estado también siguiendo con atención el futuro de aquello. Así es. En el caso del cuartel Borgoño lo que hicimos fue implementar un sistema similar al de 3 y 4 Álamos. Es decir, estamos hablando de grandes lugares, tanto Borgoño como 3 y 4 Álamos, estamos hablando de inmuebles muy grandes, ya en términos de superficie. Por lo tanto, hay que administrarlos de manera distinta. En ambos casos, tanto Sename y la Policía de Investigaciones, que es quien tiene el cuartel Borgoño, se allanaron, a propósito de esta política de gobierno, a salir de esos lugares, habida cuenta su importancia histórica, habida cuenta su impacto, los requerimientos por memoria, por el desarrollo de los derechos humanos, por la promoción de los derechos humanos en su perspectiva más amplia, y para poder devolvérselo al Ministerio de Bienes Nacionales, que el Ministerio lo administre, y luego poder entregárselos en administración a las organizaciones correspondientes. Entonces, en el caso de 3 y 4 Álamos ya tenemos un itinerario muy claro de entrega, ¿ya? El periodo y qué es lo que se va a entregar. El periodo y qué es lo que se va a entregar. Contempla 4 etapas hasta ahora. En el caso del cuartel Borgoño es muy similar. Está un poquito más atrasado, empezó un poquito después la gestión, pero la PDI va a entregar aquellos lotes, aquellas zonas, tanto a lo que fue el Instituto de Higiene, como la zona en donde ocurrieron los hechos históricos de secuestro, tortura y exterminio. Esto está avanzando y está avanzando bien. Perfecto. Va a tener también un itinerario, porque para eso la Policía de Investigaciones debe salir necesariamente. Pero es un acuerdo. Todas las instituciones que estamos involucradas, incluyendo a la agrupación Borgoño, sabemos exactamente cuáles son las gestiones que se están haciendo y por tanto debiéramos terminar nuestro periodo de gobierno con ambos sitios de memoria, Borgoño y 3 y 4 Álamos, con un traspaso, si no total, a lo menos parcial de lo que fue el sitio de memoria, lo que implica el retiro de las otras instituciones y su reubicación, por supuesto. Entonces ahí Bienes Nacionales juega 2 bandas, ¿no? O sea, sacar de acá, pero se tienen que ir a otra parte. Entonces, y nosotros también ayudamos cuando se nos solicita a relocalizarlo en algún otro inmueble fiscal. Entonces, si tú te fijas, hay una constelación, digamos, de sitios de memoria en donde se han presentado avances que son significativos, que no son suficientes, pero que de alguna manera reflejan o denotan el compromiso que tiene nuestro presidente y el compromiso programático que hay
por el rescate y desarrollo de esos lugares como testigos fundamentales de los hechos históricos de la dictadura. Sí. Hablábamos de estos sitios, pero además hay rutas de la memoria que se han estado efectivamente desarrollando. Se nos viene a la mente lo que es el Estadio Nacional, por ejemplo. Es bien interesante ver también cómo cada una de estas instancias, estos hitos se van entrelazándose y van generando esta política en torno a la memoria, que es muy relevante el poder ir proyectándola en el tiempo, dejarlo para nuestras nuevas generaciones y particularmente seguir incrementando la forma en que vamos manteniendo estos testimonios, Andrés. O sea, justamente ese es el meollo del asunto. Es decir, en Chile hay reconocimiento de más de 1000 sitios de memoria. O sea, cuando hablamos de sitios de memoria, insisto, son lugares en donde la dictadura ejerció sus acciones ilegales de secuestro, exterminio y tortura. O sea, creo que esto es muy importante que no se nos olvide. O en el caso de 3 y 4 Álamos como campo de concentración. También el Estadio Nacional fue un campo de concentración. Y estos lugares, en tanto testigos de estos hechos históricos, bueno, tienen que ser rescatados y tratados de esa forma, pensando en que la amplificación de la memoria, no solamente, y esto también yo trato de que no se me quede en el tintero cuando puedo hablar de este tema, no solamente de lo acaecido entre el golpe de Estado y el retorno de la democracia, sino también de lo que ocurría del año 73 hacia atrás, con esa generación, que levantó un proyecto de país distinto, con un programa que era la vía chilena al socialismo, cuyas características eran de naturaleza criolla, es decir, con sabor a empanada y vino tinto, y de carácter democrática. Es decir, esa generación completa, que luego vivió el terror y el horror, producto de ese sueño, producto de haber generado las condiciones para la implementación de ese sueño, también es parte de la memoria. También es parte de la memoria. Entonces, todo lo que son la historia propiamente tal, los fenómenos culturales previos, son parte de esta conversación. No pueden estar ausentes. Es decir, lo que ocurrió en los 60 y en los 70, los fenómenos políticos y sociales, son una parte fundamental que muchas veces se nos olvida. Sí, y además algo muy importante a tener en cuenta, Andrés, cada uno de estos esfuerzos se necesita financiamiento y en algún momento hubo ahí toda una discusión respecto a esto, si financiar o no este tipo de iniciativas, los distintos planes, en fin. Eso es muy importante a la hora de poder ir manteniendo esta memoria, y que de repente hay sectores políticos que no lo entienden así. Bueno, ese es un temazo, porque ocurre que esto lo digo no en ánimo de polemizar con nadie. Ocurre que hay un sector en Chile que sigue de alguna manera arrinconando el tema de los derechos humanos solo en un sector político. Y eso es un error, porque los derechos humanos son universales. Si son universales, entonces toca que todos y todas, la sociedad en su conjunto, los reconozca también como una obligación, como un patrimonio, como una cosa positiva. Entonces, cuando esto pasa todos los años, digamos, se presenta la ley de presupuesto y los sectores de la derecha le quitan el financiamiento en su primer trámite, la dejan en cero. En este caso, este año dejaron en cero los sitios de memoria y dejaron en cero al Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, la señal que están dando es que no quieren que se desarrolle una promoción de los derechos humanos, que son universales, que también son de ellos, digamos. Eso ha hecho que la discusión en torno al financiamiento, en torno a la proyección, en torno al desarrollo, siempre se entrampe y se mantenga en cierto sentido muy restringida en ciertos momentos del año en lo que es precisamente el financiamiento. No puede haber desarrollo institucional sin financiamiento. A ver, pero ¿qué está diciendo? ¿Desarrollo institucional? Sí, claro, porque hay una institucionalidad en materia de derechos humanos. La red de sitios de memoria se organiza, son de la sociedad civil, pero son, sin duda alguna, una institucionalidad. No se puede desarrollar si no hay financiamiento. Entonces, en eso tenemos que seguir avanzando. Este gobierno avanzó, aumentó el financiamiento de los sitios de memoria, expropió, va a seguir expropiando y recuperando, administrando, teniendo este diálogo con la sociedad civil, pero evidentemente
igual se va a requerir seguir avanzando. Y yo creo que este punto es relevante dejarlo muy claro. Yo quiero recordarles que estamos en diálogo con Andrés Hidalgo, Seremi de Bienes Nacionales de la región metropolitana, hablando efectivamente en el contexto de este Día Internacional de los Derechos Humanos de la recuperación de sitios de memoria. Para ir ya cerrando, además, Andrés, no quiero dejar de lado algo que nos enteramos hoy día, además. Estamos conversando actualmente con un Andrés Hidalgo, Seremi de Bienes Nacionales. Sin embargo, ha habido un anuncio que se hizo por parte de la presidencia en torno a un nuevo cargo que vas a estar ocupando y que tiene que ver con la provincia de Chacabuco, ¿no? Sí, efectivamente. Es una posibilidad, digamos, que esta sea mi última entrevista en mi calidad de Seremi, así que hacerlo aquí como en mi casa siempre es bueno. Pero claro, me solicitaron, digamos, me asignaron a un nuevo desafío en donde las tareas van a ser distintas. Es un desafío que me llama, que me motiva mucho, poder colaborar en materia de seguridad, en materia de vocería, en materia de coordinación de servicios públicos. Y nada, lo tomo lo tomo como también un reconocimiento al trabajo, lo tomo como un reconocimiento también a bienes nacionales, a su importancia. Aquí no alcanzamos a hablar de lo que es la crisis habitacional, pero en donde nosotros también como ministerio jugamos un rol bien significativo y hemos recuperado hartas hectáreas en la región metropolitana para efectos de urbanización. Entonces, es un cargo que uno nunca debe enamorarse de los cargos, digamos. Es un cargo que ejercí durante casi 2 años con mucha vocación, que me ha hecho pasar por grandes momentos, y lo tomo como un aprendizaje. Y lo que viene ahora es, asumir este nuevo cargo. Delegación presidencial de la provincia de Chacabuco. Delegación presidencial de la provincia de Chacabuco, efectivamente, y continuar con ese trabajo. Me voy con muchas ganas, con mucha motivación. El servicio público, la verdad es que me parece una cosa maravillosa, a veces difícil, a veces agobiante, a veces frustrante, pero creo que es el lugar en donde uno puede más colaborar con su país y con la gente. Así que me voy muy contento a trabajar allá. Sí, esperemos de tener nuevos encuentros ahí ya desde la delegación también para ir tratando algunos de los temas que tienen que ver con el territorio que también nos motivan bastante acá en la radio. Siempre a tu disposición, Rodrigo, y a la Radio USACH. Andrés Hidalgo nos estuvo acompañando el día de hoy en este contexto de Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, nos reencontramos. Muchas gracias, Rodrigo.